Muy bien, queremos en esta mañana hablar en cuanto al pan de vida. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Recuerde, acá en el libro de San Juan, en el capítulo 6, el Señor nos habla acerca de ese precioso pan que nos regala el Señor a nosotros. Y dice la Biblia de la siguiente manera en el capítulo 22, Juan 6, 22. Y dice, y hallándole el otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto digo, ¿no dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a orar. Padre, en esta mañana damos gracias a ti, Señor, por darnos este bendito privilegio de poder llevar este mensaje de esperanza a todo aquel que escucha y ve este medio. Oramos, bendito Dios, para que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga conforme tú, Señor, la envías en cada corazón, Señor. En esta mañana pedimos que tú obres en la vida de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien. Podemos recordar, bueno, acá en este capítulo, Juan en el contexto nos habla acerca de lo que Dios, el Señor Jesucristo, había hecho antes. El Señor Jesucristo había multiplicado los peces y el pan y había dado de comer a muchos. Pero también Jesucristo en un momento, Él caminó, dice la Biblia, en el contexto de este capítulo, dice que caminó en el mar. Y luego pues fueron y salieron pues hacia Capernaum. Entonces acá en San Juan 8:58 el Señor Jesucristo declara, cuando Él dice, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea que lo que está haciendo el Señor es declarando que Él es Dios, el Dios de Moisés, aquel que se presentó ante Él en el monte Sinaí y le dijo, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ahora, como vemos, Jesucristo estaba dirigiéndose a la ciudad de Capernaum, donde Él iba a exponer uno de los más impresionantes mensajes sobre la obra redentora. En esta ocasión Jesús se presenta delante de los suyos como aquel único ser que puede saciar el vacío espiritual que todos tenemos, y al mismo tiempo da a conocer cómo Él puede satisfacer al hombre cuando hace su voluntad expresada en su palabra. Todos los hombres quisieran estar satisfechos, pero no todos quieren hacer caso a la voluntad de Dios para ellos. Por lo que
Esta es la razón por la que hay tantas personas vacías e insatisfechas dentro de la humanidad. Entonces, es necesario que hagamos un par en nuestra vida y que busquemos con vehemencia la voluntad de Dios para nosotros y que estemos dispuestos a aceptarle para así poder decir de cierto que Jesús satisface cada corazón. En esta mañana vamos a ver 3 interesantes aspectos con respecto a la satisfacción personal e individual de cada hombre en el orden pues espiritual. Pues como vemos en el texto, cada uno de aquellos de los que fueron alimentados materialmente ahora buscaban a Jesús, pero no por lo espiritual, sino por lo material, lo cual no satisface. Entonces, en esta mañana queremos hablar 3 aspectos en los cuales pues el Señor nos presenta, como es primeramente su provisión, su petición y su bendición. Entonces, cuando nosotros sabemos estas verdades y las aceptamos conforme a su voluntad, no hay nada que desear, porque nuestra alma ha quedado plenamente satisfecha. Entonces, vamos a decir como dijo Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, es importante analizar el carácter inmutable de Dios y más que todo conocer que sus palabras son eternas e invariables, aunque el hombre ha querido, digamos, siempre distorsionarlas, pero la realidad es que Dios ya ha hablado a los hombres y no oiremos otra voz que no sea la que Dios nos ha declarado. Entonces, veamos con respecto al primer punto, como es su provisión. Es una provisión que ha venido de Dios. Así como los hombres tienen necesidades físicas, Dios nos recuerda que también tenemos necesidad espiritual. Allá en el capítulo 6, versículo 25, aquí nos declara el Señor Jesucristo cuando dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús mismo reclama a todos aquellos que solo le buscaban por lo material, no le buscaban por su necesidad espiritual, sino por lo material. Entonces es importante que sepamos diferenciar el efecto de ambas realidades, por el hecho de que muy comúnmente confundimos la necesidad física con nuestra necesidad espiritual. El Señor nos manda a esforzarnos por trabajar para alcanzar esta última. Dios nos llama ahora a trabajar. Él dice en el versículo 27, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló, dice Dios, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El Señor nos declara que Él nos ha concedido una comida espiritual que Dios mismo ha señalado como la comida que a vida eterna permanece. Además, agrega, lo cual dice: el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Entonces, el propósito de Jesús al hacer esta petición era llevar a los oyentes a declarar su propia necesidad, como lo declararon allá en el versículo 28, cuando ellos dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las cosas de Dios? Entonces, esta provisión es espiritual y no es comparable a lo terrenal. Jesús declara una gran diferencia en cuanto al origen de la provisión que Él ofrece. Ya vimos que Él dijo que esta provisión viene a través de Él, y ahora Él la declara acá en el versículo 29, cuando dice: y esta es la obra de Dios, que creáis
en el que Él ha enviado. Entonces, lo que recibimos a través de los hombres solo puede satisfacer nuestra necesidad física. Pero lo que recibimos de Dios es lo único que satisface nuestra necesidad espiritual. Esto es lo que Jesús viene a declarar cuando oye que los judíos allí presentes le estaban demandando señal para creer. Aquí dice en el versículo 30, dice, y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo nos dio de comer. Ahora, esta provisión tiene que ser anhelada. Esta provisión tiene que ser anhelada por el hombre, no pensando en satisfacer su carne, sino su espíritu. El hombre tiene que entender que conocer y probar la provisión de Dios para vida eterna es un privilegio, no algo que podemos menospreciar, porque acá en el versículo 34 le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ahora, podemos ver la diferencia entre el pan material y el pan espiritual. El maná creado en el desierto para los judíos debía de ser tomado cada día. Era materia muerta, era alimento temporal. Pero el pan del cielo desciende del cielo para todo el mundo, tomado una sola vez, y es un organismo vivo, es alimento eterno. Entonces esta provisión es única y se llama Jesús. Es el mismo Jesús ahora que declara cuando Él dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea que frente a esta petición de los hombres que allí se encontraba, Jesús ahora hace una tremenda declaración. Él declara que esta provisión es efectiva porque no proviene de su humanidad, sino de su divinidad. Y por tanto, el Padre es quien lo provee. Por tanto, todos debemos de poner atención e interés en recibir lo que está poniendo a nuestro servicio. Él declara que el éxito de la provisión que ahora puede ofrecer está en el hecho de que Él fue obediente a la voluntad divina. Como Él dice allá en el capítulo 6, versículo 37 al 38, cuando Él declara, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Aquí traza que lo más importante no solo es saber lo que Dios ha provisto para nuestra salvación, sino lo que debemos de hacer los hombres, los seres humanos, para obtener esta provisión de Dios y ser saciados espiritualmente y eternamente. Entonces podemos ver en cuanto a la provisión de Dios es Cristo, pero también conozcamos su petición, lo que declara acá los versículos 39 en adelante. Entonces, la voluntad perceptiva de Dios hacia Cristo, podemos ver, en primer lugar, es que antes de exigirle Dios al hombre que aceptara su voluntad, se exigió a sí mismo aceptar su propia voluntad. Podemos recordar lo que Él mismo declaró allá en San Juan, capítulo 4, versículo 34, donde Jesús les dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, asimismo, Él declaró que su enseñanza no era suya,
o sea, refiriéndose a su condición de hombre, sino que esta enseñanza provenía de su condición de Dios. Por tanto, declaró que todo el que la quisiera probar sabría su procedencia, más luego declararía. Allá en capítulo 7, versículo 16, la voluntad perceptiva de Dios hacia Cristo es manifestada por lo que Jesús mismo declaró cuando dijo allá en San Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí vemos cómo el Señor nos revela lo que Dios desea que nosotros hagamos. Aquí Dios nos lo revela, lo que nosotros hagamos con Cristo. Entonces, sepamos que la obediencia de Cristo nos da fe para creer en su obra. Entonces, la voluntad sensible de Dios hacia el hombre, como lo declara aquí el versículo 40, nos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Ahora, si tenemos una tremenda oferta acá, una tremenda oferta de aquel quien se autoproclama como el pan de vida, en este momento se ofrece como la garantía para resucitar a los que creen en el poder de su voluntad. Está claro que lo que Dios desea del hombre es que nosotros creamos que su Hijo Jesucristo es el único que puede saciar nuestro corazón, porque solamente Él ha descendido del cielo y Él es el único que puede dar vida a los que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios desea que los hombres confiemos en el poder que reside en su Hijo Jesús. Este versículo nos enseña que lo que Dios ofrece para beneficio del hombre por la obra de su Hijo es un beneficio seguro, eterno. Por esto Jesús mismo lo define como la vida eterna y la resurrección. Entonces, la petición de Dios es, por tanto, creer. La palabra creer se puede traducir como confiar. Dios desea que nosotros nos abandonemos en sus manos y confiemos que en sus manos seremos satisfechos. Estaremos satisfechos plenamente y sin lugar a ningún temor. Porque poner la confianza en Cristo es la clave para la salvación del ser humano. Como lo declara aquí el versículo 41. Dice el versículo 41 en la Biblia, y dice que murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, ahora, podemos ver acá que Jesús en ningún momento, aun cuando los judíos discutían y acusaban a Jesús de toda clase de cosas, Él le respondió, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, amado amigo, aceptar espiritualmente en nuestro corazón por la fe la obra de Cristo es la clave de la victoria sobre el pecado y de la salvación de nuestra alma del infierno. Sí, notemos cómo Jesús mismo insiste en esto en los versículos 47 y 48, cuando Él dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy, dice, el pan de vida.
Cuando Él dice, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Para muchos ciertamente decir que han de comer la carne del Hijo del Hombre y han de beber su sangre es locura, porque no pueden aceptar con sencillez la obra de Cristo como lo hacen los niños, deponiendo su orgullo y su insensatez. Pero la realidad es que solo el que hace la voluntad de Dios, cree a Cristo en su alma, por fe, recibirá la salvación y la vida eterna. Así declara el versículo 54 y 56. Mire lo que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, podemos ver, su provisión es Cristo, su petición es creer, pero en tercer lugar, la bendición es satisfacer. Su bendición para aquellos que piensan espiritualmente. Vemos que cuando el hombre oye estas enseñanzas, si no tiene la gracia de Dios, las rechaza por naturaleza propia. Es aquí cuando los discípulos mismos declararon que lo que habían oído era algo irresistible por el hombre natural, ya que lo que allí se había hablado era netamente espiritual, y por esto había que discernirlo espiritualmente. Vean lo que dice el versículo 60. Dice: al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Muchos son los que dicen seguir a Cristo, pero no todos están dispuestos a aceptar su voluntad. Por esto dijo el Señor a aquellos que le seguían: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Señor advierte nuevamente que estas cosas se han de discernir espiritualmente, porque el Espíritu es el que da vida, ya que la carne nada aprovecha. Por esto nos declara que la satisfacción espiritual solo viene de Dios. Así dice el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Entonces, su bendición no es aceptada por todos. Lamentablemente vemos aquí como el mismo Señor declara que no todos aceptan sus demandas. Muchos, aunque le siguen o dicen creer en Él, no están en la disposición de aceptarle a Él como el Señor de sus vidas. Al final, le niegan. O sea que para ser de Él tenemos que saber que solo el Padre tiene potestad de llevarnos hacia Él. Eso es lo que declara el versículo 65. Y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, dejando claro que la salvación es por gracia, y nadie más que se afane, por más que se afane, por más que haga cosas o desee, podrá alterar la voluntad de Dios. Muchos, cuando entienden las demandas del Señor, se vuelven atrás y ya no quieren andar con Él. Estos desgraciadamente no han gustado de la benignidad del Señor. Estos no conocen ni tendrán la oportunidad de ver el reino de los cielos, por el hecho de no haber, de haber negado, por el hecho de haber negado al Santo. Sí. Ahora, su bendición es satisfacción a todo aquel que cree. El Señor quería en este momento comprobar la fe de los suyos y les preguntó:
¿Quieres acaso iros también vosotros? Esta fue una fuerte y tremenda pregunta que tomó de sorpresa a todos sus discípulos. Ahora los que estaban a su lado tendrían que responder ante el cuestionamiento del Señor. Estos tenían que identificarse con lo que Jesús había dicho o tendrían parte de, o no tendrían parte de él. O sea, de que ellos tenían que identificarse con él. Pero los suyos declararon a través del apóstol Pedro la realidad de su corazón satisfecho. Pedro declaró como ese hombre que tenía ese corazón satisfecho: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, de que los suyos confiesan cuál era la clave de su satisfacción y dijeron: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ya no había más nada que decir, ni más que preguntar. Los que habían creído estaban satisfechos y habían depositado toda su confianza en Jesús, en su obra redentora, porque Él es el pan de vida y todo aquel que en Él cree será satisfecho. Entonces, para terminar, debemos de dar acciones de gracias a Dios, porque por su misericordia hemos recibido de Él la vida eterna y la promesa de la resurrección, sabiendo que un día, cuando Él lo determine así, estaremos en sus brazos y gozaremos de la patria celestial. Hoy estamos satisfechos con Cristo, tomando su sangre para la salvación y vida eterna. Hoy estamos satisfechos con Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado su provisión. Dios nos ha dado su provisión, que es Cristo. Nos ha dado, nos ha dicho su petición, como es creer en Él. Y también nos ha dado la bendición, como es la satisfacción de poder vivir en la gracia del Señor Jesucristo. Amigo que nos escucha, en esta mañana, sabes, Jesucristo es el pan de vida. Como Él lo declaró, que todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. Todo aquel que en Él cree, resucitará en aquel día. Cristo es el pan de vida. En esta mañana, sabes, así como el apóstol Pedro dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído en ti. En esta mañana, usted viene a ser hijo de Dios por creer en Él. Usted viene a ser salvo por creer en el sacrificio que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Usted tiene la esperanza gloriosa de tener vida eterna y el estar en los brazos de Jesús allá en el cielo por creer en Él. En esta mañana yo le animo a tomar la decisión más trascendental de su vida, como es la de creer en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por haber venido del cielo y venir a identificarse con esta humanidad caída y débil, pero que viniste, Señor, con un propósito para dar salvación y vida eterna a todo aquel que en ti cree. Y Dios, en esta mañana, yo creo con todo mi corazón que tú eres Dios y que yo mismo no puedo salvarme sino por la fe en Jesucristo. Tengo salvación y tengo
vida eterna. Y sé que en ti, Señor, estoy seguro, porque en un futuro tú vendrás para llevar a todos los que han creído en ti. Gracias, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Queremos dar gracias a Dios en esta mañana. Si usted oró con su servidor, yo le animo a que usted pueda venir a una de las iglesias donde se predica la palabra de Dios. Y si tiene la oportunidad de congregarse en nuestra iglesia Bautista Chaparrastique, Misión Pacífica, Misión Potosí, o la iglesia local, le esperamos. Allí le estaremos recibiendo después que pasemos de esta pandemia. Y queremos pues decirles a los amigos que nuestra oración es porque Dios tenga misericordia de usted y lo saque adelante con un propósito, de que usted le conozca a Él, que usted tenga comunión con Él y compañerismo con Él por medio de creer en Él. En esta mañana damos gracias a Dios. Mi esposa